Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El Rey Manasés. Estamos estudiando el reino malvado de Manasés. Realmente hizo todo lo imaginable contra la ley de Dios. Un autor lo llama el anti-David, comparándolo al anticristo del Nuevo Testamento. Dice la Biblia, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, adoración de las estrellas, en los dos atrios de la casa de Dios, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, ver mensajes en las nubes, y fuego a goriego, usaba trucos y hechizos, y instituyó encantadores. La versión griega del Antiguo Testamento lo traduce como ventrículos, quienes fingían hacer preguntas a los espíritus familiares y daban a otros la respuesta dada por el espíritu, y adivinos, pretendidos sabios, quienes fingían revelar secretos, recuperar cosas perdidas y interpretar sueños, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Dios para provocar al ira. Hablo pues el Dios por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retenerían ambos oídos. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre, inocente en gran manera. El segundo de Reyes, capítulo 21, versículos 5 hasta el 16, dice así: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue a goriego, o instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: y pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amoreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que yo oiré retinarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la pomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén
como se limpia un plato que se frega y se vuelva boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serían para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Él fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hicieres lo malo ante los ojos de Jehová. Los profetas que Dios envió se piensan fueron Oseas, Joel, Nahum, Habacuc y Isaías. Sus consejos, abominaciones y advertencias proféticas ahora forman los libros bíblicos que conocemos por sus mismos nombres. El historiano Josefo añade sobre Manasés: su desprecio por Dios llegó a tales extremos que condenó a los más virtuosos de los hebreos a una muerte cruel, sin perdonar ni aun a los mismos profetas. Todos los días había desgüellos, de tal manera que la sangre corría por Jerusalén. Indignado Dios por estos hechos, envió a un profeta, probablemente Isaías, al rey y al pueblo por cuyo intermedio los amenazó de que iban a sufrir las mismas calamidades que sufrieron los israelitas al ofenderlo. No dieron fe a estas palabras para escapar al mal futuro. Sin embargo, los hechos comprobaron que eran verdaderas las profecías según la tradición hebrea. Manasés hizo que asesinaran a Isaías en dos, como alude en el libro de Hebreos capítulo 11, los versículos 36 y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a la más de esto, prisiones y cárceles, fueron aserrados. Pronto le llegó a Manasés el castigo de Dios, y habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual el Eterno trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y el 11. Así, Manasés es capturado en una batalla. Es interesante que los gallazos arqueológicos dan apoyo histórico al relato. Es bastante seguro que el rey asirio que capturó a Manasés y lo llevó a Babilonia fue Absurbanipal. Fue quien derrotó a los rebeldes y tomó posesión de Babilonia en 648 a.C. Cuando reinaba Manasés. Debe ser alrededor de este tiempo cuando Manasés se rebeló contra su amo asirio y fue castigado por ello, llevado a Babilonia en cadenas, reino de sacerdotes. ¿Qué hizo Manasés? De un monarca altivo y minimado que gobernó desde los 12 años con el poder absoluto, ahora se encuentra por primera vez derrotado y humillado. Un autor menciona que estos
grillos incluían ponerle una argolla en la nariz para manejarlo fácilmente, como se menciona en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 29. Pondré pues mi garfo en tu nariz y mi freno en tus labios. Manasés fue echado en un sucio calabozo para aguardar una segura muerte. Dice el comentario exegético en la soledad del exilio y a la prisión. Manasés tuvo tiempo para reflexionar. Las calamidades lo obligaron a revisar su vida pasada y se dio cuenta de que todas las profecías en su contra se habían cumplido. Así reconoció que las miserias de su destronamiento y la condición de cautivos se debían a su terrible rebelión contra Dios. Luego se humilló, se arrepintió y oró pidiéndole la oportunidad de producir frutos de arrepentimiento. La Biblia dice, más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En el segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, por fin aprendió la lección. Como resultado, Dios obró un gran milagro al hacer no solo que lo dejarán libre, sino que lo restituirán a su trono. La clave se encuentra en la frase, se humilló grandemente en la presencia del Dios. La lección que nos deja el rey Manasés es que si Dios puede perdonar a un hombre tan malo porque se arrepienta, puede perdonar a cualquiera. Por eso Dios nos dice, venid luego y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serían emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. Desde luego que antes de que perdonará tantos pecados, Dios vio primero que el arrepentimiento era de verdad y sincero, y sus hechos posteriores lo confirmaron. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los hechos fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. En la segunda de Crónicas, capítulo 33, los versículos 15 hasta el 17. Así Manasés mostró por sus obras su fe. Santiago capítulo 2, versículo 18. Josefeo añade, una vez en Jerusalén, procuró de todas las maneras apartarse de sus antiguos errores. Arrepentimiento, se esforzaba en ser verdaderamente piadoso. También consagrado el templo, purificado a la ciudad
y por lo demás hizo lo posible por conducirse en todo como un hombre agradecido a Dios. Enseñó al pueblo a hacer lo mismo, de modo que comprendiera a qué calamidad se había expuesto por observar una manera de vida contraria. Se lo consideró justo y digno de imitación desde el día en que empezó a ser obediente hacia Dios. En Ezequiel capítulo 18, versículo 21 dice Dios: mas el impío, si se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serían recordados, y en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá, si se apartaré de sus caminos. Esta es una lección para nosotros, a veces por nuestra altivez. Tenemos que pasar por duras pruebas y sufrimiento que nos humillen. David dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 71. Así Dios nos perdonaría y nos ayudará. Pero en Judá, no obstante, el cambio de amenazas aún usaban los lugares altos y tras su muerte, su hijo Amón y el pueblo volvería a los ídolos. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en sus casas. Mas el pueblo de la tierra mató a todo lo que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Segundo de Crónicas, capítulo 33, los versículos 22 hasta el 25. Amón solo reinó por 2 años y no dejó algo meritorio. En cambio, su hijo Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, y siguió la tradición de Ezequías, su bisabuelo, debido a la muerte prematura de su padre. Comenzó a reinar a la tierna edad de 8 años y gobernó por 31 años. Hizo reparar el templo de Dios, y en el transcurso de la limpieza encontraron el libro de la ley, o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Este era el original que se mantenía en el templo, en un lado del arca. Los reyes malos de Judá cerraban el templo y despiaban a los sacerdotes, pero seguían a los ídolos. Como resultado habían perdido la Biblia. Ahora lo volvieron a encontrar y leyeron en el libro de Levíticos capítulo 26 y en el libro de Deuteronomio capítulo 28 los castigos profetizados si no cumplían. Esto impactó tanto a Josías
que rasgó sus vestidos. Luego dio orden al sacerdote Hilcías, ir y pregunta a Jehová por mí y por el pueblo acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Shecam, a la profetisa Hulda, y ella les dijo: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, más al rey de Judá diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se internizó, y te humillaste delante de Jehová, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y sería llevado a tu súplico en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y subió el rey a la casa de Jehová con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y llegó, oyéndole ellos, todas las palabras del libro del pacto, y hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová, y guardarán sus mandamientos. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11, y el segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Así, Joseas hace una reforma completa, limpia a Judá de toda su idolatría. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de el nacimiento ni después de él nació otro igual. Con todo eso, el Jehová nos destruyó de alrededor, con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y descharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estaría ahí. La segunda de Reyes, capítulo 23, los versículos 25 hasta el 27. Así los hechos de Manasés aún tenía sus seculares, como los tuvo David, cuando Dios lo perdonó, pero no eliminó la sentencia de que no se apartaría la espada de su casa. Las reformas de Joseas recuerdan al señor Armstrong, que al descubrir las leyes de Dios, limpió al cristianismo de mucha idolatría y volvió al pueblo a los mandamientos de Dios. Ahora veremos hasta qué punto había caído Judá en la idolatría. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Seria y para todo el ejército de los cielos, y quitó los sacerdotes idolatrías que habían puestos los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos,
y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, y al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco. La segunda de Reyes, capítulo 23, los versículos 4 y el 5. Esta referencia a los signos del zodiaco tiene que ver con los horóscopos tan populares hoy día, llamada la astrología continua en relato. Además derivó los lugares de prostitución, idolatría que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejan las mujeres tiendas para Aseria. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 7 dice: el comentario exegético derivó las tiendas de los sodomitas, carpas donde mujeres y hombres se dedicaban al servicio de Asiria y al entregarse sin freno a la sensualidad. Otra tradición dice el santuario de los sátiros, o demonios presentándoles en figura de machos cabrios, con aire de sátiros, lujuriosos. La Biblia de Jerusalén, página 398. Y vea el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 7. Para confirmar este culto a los demonios, continuamos profanando los lugares altos a sí mismo. Profano a Tofet, que estaba en el valle de Hinnom, para que ninguno pasare su hijo o su hija por fuego a Molec. La segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. El Tofet, según el comentario exegético, es un tambor usado para ahogar los gritos de los niños que eran sacrificados a Molec. Luego, Joseas quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, y quemó los cajos del sol. El comentario exegético explica: entre los pueblos que antiguamente adoraban al sol, los caballos eran asociados a esta deidad por la idea de que el sol mismo era tirado en un carro por caballos. Parece que los reyes idolatrías, Acab, Manasas y Amón, o sus gran oficiales, iban en caballos cada mañana al templo para dar la buena venida al sol en su salida. Ezequiel menciona esta adoración al sol y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose así al oriente. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Hoy día, para las Pascuas de Resurrección, es costumbre en muchos países que las personas se postren hacia el oriente a la salida del sol, porque creen que Cristo resucitó un domingo al alba. Esto sigue siendo una forma de idolatría, adicionar a Cristo con el sol, además de limpiar a Judá de todos los ídolos. También cumplió la importante profecía del Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Veamos igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam. Lo quemó y sacó los huesos de los súplicos y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová
que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto, segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 15 y el 16. Josefo menciona, todo esto lo había predicho un profeta que se presentó ante Jeroboam delante del pueblo, anunciado que lo llevaría a cabo un hombre descendiente de David, del nombre de Joseas. Todo cumplió desde el de 361 años. Ahora, tras la limpieza completa de los ídolos, de nuevo vemos la importancia que tiene las fiestas santas para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Se guarda una Pascua a los panes sin levadura, con tanto dedicación que dicen las Escrituras, no ha sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 22. Joseas figuró junto con David y Ezequías como los reyes más sobresalientes de Israel. Pero veremos en el próximo estudio el error fatal que comete Joseas. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón y a Moisés para el pueblo de Dios. Una bendición para cada uno de ustedes. Jehová nuestro Padre, tan bueno y tan santo, que siempre nos da bendiciones, y Él quiere que hacemos buenos frutos y que sigamos sus caminos y sus mandamientos. Y Él nos sigue bendiciendo y ayudándonos y caminando con nosotros, porque nos amas tanto. Y hay muchas promesas en la Biblia para el beneficio de nosotros, de bendiciones, y también hay versículos para los que no obedecen la palabra de Dios. Y esta bendición se consigue en el libro de los Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y empieza así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Prepárense porque Cristo viene pronto. La llegada viene muy pronto. Todo lo que está escrito en su palabra se está desarrollando frente a nuestros ojos. Tenemos que ser alertos y atentos porque Cristo viene pronto. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.